La relación entre salud y actividad física está ampliamente contrastada. Son muchos los estudios que demuestran que practicar deporte contribuye a un mejor estado de cuerpo y de mente. Esto es así en todas las etapas de la vida, en todas las edades, pero se presenta de un modo especial y diferente en el caso de la infancia. Hoy hablamos de la actividad física, del ejercicio en la etapa de desarrollo de los más pequeños de la casa. Nos detenemos también en el tiempo necesario para retomar el ejercicio físico después de una lesión y también en el uso de las nuevas tecnologías o aplicaciones móviles para la práctica deportiva. A mí me gustaría saber qué deporte es el más recomendable según el tramo de edad de cada niño. Si a partir de los 5 o 6 años es mejor un tipo de deporte u otro y ya en la adolescencia a lo mejor deportes más de grupo. ¿Qué es lo más recomendable para cada tipo de edad? Yo tengo 2 nietos de 2 edades distintas y sí que me gustaría saber qué deporte sería recomendable para un niño ya en una edad infantil y para un preescolar. Alrededor del 78% son las cifras de inactividad física a nivel mundial y una hora de actividad física en niños al día es muy poquito, que no se llegue a eso es preocupante y alarmante. Los beneficios son muchísimos, a nivel físico yo creo que la población está como más concienciada de ello, ¿no? Incluso en categorías menores, en los peques, depende de la edad que estén cumpliendo, se debe enfocar la actividad hacia un sentido u otro para poder desarrollar los sistemas orgánicos que se están evolucionando en ese momento. Por ejemplo, en niños es muy importante para el desarrollo de la capacidad cardiovascular, capacidad respiratoria, conforme van creciendo, el desarrollo musculoesquelético. A veces nos pensamos que el trabajo de fuerza en niños puede ser contraindicado, pero siempre que sea adaptado a su edad con unas cargas, estamos todo lo contrario, fomentando el crecimiento del sistema musculoesquelético. Y ya a nivel cognitivo, la actividad deportiva es brutal lo que puede llegar a hacer a nivel de plasticidad neuronal, de desarrollo de las neuronas, oxigenación del cerebro, o sea que compatibilizar los estudios con el deporte es súper importante porque se va a poder rendir más a nivel cognitivo. Lo más importante es que les guste, que los niños puedan elegir ellos el deporte y que disfruten en él. Normalmente a esas edades lo eligen porque hay compañeros que van a la misma actividad deportiva, o sea, se fomentan mucho las relaciones sociales. En otros casos es porque el niño desde muy chiquitito despunta en algún deporte y le gusta por el hecho de sentirse competente en él. En esas edades lo más importante es que puedan practicar diferentes actividades deportivas. Esto es complicado porque ya se suman actividades extraescolares de idiomas, informática, música, que se le da mucha importancia, incluso ahora las artes plásticas. Entonces suele ser complicado llevarlo a varias actividades deportivas, que sería lo ideal. Si no se puede, pues una en la que sepamos que la formación va a ser multifacética y va a servir para cualquier deporte. Por ejemplo, el atletismo sería uno de ellos. En todo tipo de enfermedades, a nivel cardiovascular, a nivel endocrino, a nivel musculoesquelético, a nivel de enfermedades mentales, como puede ser la depresión, o incluso si miramos mucho más a largo plazo, enfermedades como el Parkinson o la demencia, se ha visto que la actividad física la puede reducir en gran medida. A nivel mundial la obesidad es una de las enfermedades más preocupantes, sobre todo en niños y adolescentes, y con una buena práctica de ejercicio físico acompañado obviamente de una buena alimentación, eso se puede evitar en un futuro. Vamos a diferenciar 2 factores, que sería la familia y el entrenador. Entonces, para motivar a los niños lo único que hay que hacer es que se sientan competentes en la actividad que realicen y que se diviertan. Es decir, que cuando vayamos a hablar con ellos no sea a quién si has ganado o no, o si lo hacen mejor que otro, o simplemente es qué has aprendido hoy, te has divertido, cómo te has relacionado con tus compañeros, y a nivel de entrenador igual. El deporte es muy bueno para aprender a tolerar la frustración de cuando no nos salen las cosas o cuando nos ganan los demás, y eso lo vamos a tener en la vida. Entonces, a través del deporte aprender eso es muy importante, y para eso es básico que tanto padres como entrenadores fomenten más el progreso, el desarrollo personal, el compromiso, el esfuerzo, la persistencia, que no los logros deportivos. En el gimnasio, o sea, haciendo fitness,
En un ejercicio de dominada, pues no sé exactamente lo que me hice, pero estuve unas 2 semanas parado, sin poder moverme prácticamente. He tenido muchas, he tenido problemas en las rodillas por correr, se me han podido cargar los lumbares o los glúteos al hacer, pues eso, sobre todo ejercicio de pierna. Y cuando me pasó tuve que parar y bueno, en algunos casos fisios han conseguido solucionármelo y en otros no, en otros he tenido que dejar de pasar el tiempo. Y ya, bueno, pues el cuerpo es muy sabio, haces otros ejercicios y te vas recuperando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que realmente no va a haber un ejercicio exacto que nosotros tengamos que hacer cuando nos recuperamos de la lesión. Lo primero que tenemos que analizar va a ser qué tipo de lesión tenemos, qué gravedad, si tenemos o no tenemos dolor, o por ejemplo nuestras características, cuál era nuestra condición física antes de tener esa lesión. En ese sentido, vamos a tener que trabajar de forma paralela con médicos y con fisioterapeutas para establecer un plan de acción. Aún así, como recomendaciones de ejercicios que podríamos hacer, podría ser interesante hacer ejercicios, pues, por ejemplo, movilidad articular, hacer estiramientos o ejercicios de fortalecimiento de la zona lesionada. Ejercicios o materiales, por ejemplo, que podríamos utilizar que serían interesantes, por ejemplo, sería el ejercicio con bandas de resistencia, para luego poco a poco evolucionar a ejercicios más parecidos a nuestra modalidad deportiva. En cuanto a la frecuencia de ejercicio, la frecuencia semanal que tendríamos que realizar a la hora de hacer ejercicio para recuperarnos de una lesión, tendríamos que empezar con una frecuencia mayor semanal, entre 3 y 5 días de ejercicio a la semana, pero con una duración más breve, más corta, para poco a poco ir evolucionando a meter más tiempo de duración de la sesión y más intensidad. En cuanto a los deportes que podríamos realizar, no va a depender tanto de la edad de la persona que vaya a realizar la actividad deportiva, sino va a depender más de sus características de la lesión. En ese sentido, como recomendaciones generales, podríamos decir que podría ser interesante realizar ejercicios con un bajo impacto o ejercicios ligeros en las primeras semanas e ir trabajando hacia deportes que tengan, por ejemplo, bajo impacto, como pueda ser simplemente actividad en medio acuático, podemos realizar aquagym o incluso una cosa tan sencilla como es salir a caminar. CrossFit, functional training, and bicicleta, and then Whoop tells me when to train, how to train, and to recover. So sleep, food on the app tells you how well you've slept, how much sleep you need, and recovery, and it gives you a percentage, and then it can tell you how much strain you can work to on a given day. Muy bien. La tecnología, las aplicaciones web o los dispositivos electrónicos nos acompañan ya desde hace mucho tiempo en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y en nuestro día a día. No es una excepción el caso del deporte. Juan Alfonso García, coordinador del grado en CAF aquí en UCAM Cartagena, investigador, docente. Cada vez son más las aplicaciones, las herramientas digitales, ¿no?, que llegan a la práctica deportiva. Efectivamente, tenemos que estar inmersos en un mundo digital. El mundo digital pues ha hecho una inversión importante en lo que es dotar de herramientas a esos dispositivos que lleva el ciudadano, pues como pueden ser los móviles, como pueden ser los relojes inteligentes, que le están proporcionando una monitorización de lo que son datos de salud y ejercicio. La verdad es que, hay que decirlo, las grandes empresas, las empresas fuertes, han invertido en salud y en estudios científicos y se han apoyado en ellos para desarrollar ciertas aplicaciones y ciertos programas que sí que nos pueden ser una guía. Has dado la clave, yo creo, una guía. Hay personas que están basando prácticamente sus movimientos en el deporte, concretamente los entrenamientos, en lo que les dicen, ¿no?, estas aplicaciones, estos dispositivos, algo así, porque son, sí, todos conocemos, ¿no?, el típico smartwatch. ¿En qué aspectos nos pueden ayudar? ¿Cuáles son concretamente, ¿no?, esas herramientas que sí que son útiles? Pues principalmente se han basado en ciertos programas de monitorización del ejercicio que cruzan datos principalmente con dos valores principales. Uno es la frecuencia cardíaca del sujeto y otro es la saturación del oxígeno en sangre. Ajá. Bien,
Esos datos se les están leyendo, en el caso de los relojes, a través de pues, las señales que emiten hacia pues, una parte de nuestras venas que están en las muñecas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Son al final algoritmos, datos, que nos están dando una información que es muy interesante, pero que tampoco nos podemos volver locos. ¿Por qué? Porque también están hablando de unas medias, están hablando de unos procedimientos muy generales. Cada sujeto es como es, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos pueden ser válidos, como he dicho antes, guía, como pueden ser válidos como una especie de punto de referencia. Pero ir ahí y basar nuestra vida en eso, desde el punto de vista, lógicamente, las ciencias del deporte nos parece que se está utilizando bien la información, pero no se puede hacer referencia absoluta a todo eso. Vale. Vamos a cambiar de plano porque me estoy escandilando. Yo no sé si tú hablabas antes, Juan Alfonso, de la inversión que se está haciendo en este tipo de herramientas. ¿Cuáles serían los desafíos? Porque todo avanza muy rápido, muy deprisa, la vida en general. Sí. ¿Cuáles serían los desafíos para estos desarrolladores web? Pues los desafíos quizás tendrían que ir un poquito más a esa línea de individualización del sujeto, ¿de acuerdo? Porque lo vuelvo a decir, compararnos y querer tener un estándar puede ser hasta peligroso. Estamos hablando de tallas, de pesos, de nivel de condición física de personas que, por ejemplo, genéticamente son ya mejores unos que otros. Claro. Entonces, la individualización ese es el gran reto. Se está consiguiendo y demás. Y quizás la conexión, también un reto interesante sería la conexión con el profesional humano, no solamente con la máquina, sino con el profesional humano. Es decir, que esas herramientas les sean útiles a los egresados en ciencias del deporte, a los entrenadores personales, para que efectivamente, en conjunto con estas tecnologías, pues crear ese ambiente propicio para la salud y el deporte a través de estas tecnologías. La figura del profesional, al final, que siempre tiene que estar ahí, no se nos puede olvidar, también nos ayudaría, entiendo, a nosotros y a los usuarios, ¿no?, de este tipo de herramientas a determinar que efectivamente están haciendo un uso pues saludable, ¿no?, y efectivo de estas herramientas. Totalmente de acuerdo. Yo es una cosa que siempre indico, que normalmente la gente está partiendo al revés. Se fía de una revista, se fía de un reloj, se fía de una aplicación móvil antes de acudir a un profesional. Y yo creo que es al revés. El profesional es el que te va a enseñar, ¿de acuerdo?, a manejar correctamente esto. Y te va a decir, efectivamente, qué datos o qué índices son los más indicados, ¿no?, para seguir en cada caso, ¿no? Porque en todo esto hay un juego muy grande. Pero sí que es cierto que la formación de, por ejemplo, un experto en ciencias del deporte, a través de esos años de formación, incluso esos másteres de alta especialización que ya se reciben, pues le puede proporcionar esa información que no le va a proporcionar una máquina, porque a veces nos deja en la duda, ¿no?, de que qué es lo más ideal. Que lo que te diga una máquina porque la máquina está de moda, está en las redes sociales y demás, o porque realmente está tirando de ese factor científico, de ese factor ético que está manejando un profesional, que lo que tiene que hacer es proteger la salud de su cliente, ¿no? Eso es un poquito lo que debemos de entrar, y en eso pues es lo que se está trabajando ahora mismo en facultades como la Facultad de Deporte de la UCAM. Perfecto, pues con esa clave nos quedamos. Dispositivos electrónicos, aplicaciones web, sí, pero siempre con el asesoramiento de los profesionales, en este caso de ciencias de la actividad física y el deporte. Aquí acaba nuestro tiempo. Muchas gracias un día más por su confianza y les esperamos de nuevo en el próximo programa, siempre para dar respuesta a sus inquietudes, a sus dudas, de la mano de nuestros expertos.